convive permanentemente con nosotros son las energías, ¿verdad? Las energías de nuestras casas, las energías de los lugares en donde trabajamos. Y yo pensaba, digamos, como para empezar esta nota, ¿puede condicionar la energía de un lugar a una persona en cuanto a los resultados, éxitos o fracasos de su historia, al humor, a tantas otras cosas? Y claro que sí, porque nosotros básicamente somos energía. Y desde el punto de vista energético interactuamos con todas las energías, tanto personales como cósmicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, la energía de un lugar, de este lugar, por ejemplo, está dado por las personas que trabajan acá. O sea, nosotros tenemos como un halo que nos rodea, que es el aura, y que es un resumen de todo lo que somos nosotros. El aura básicamente es un campo electromagnético que es información. Y ahí nosotros tenemos todo lo que abarca nuestro consciente e inconsciente. Está todo ahí. Y eso, por ejemplo, impregna las paredes de un lugar. Quiere decir que una persona que viene con mala onda o angustiada, lo que sea, impregna, o sea, Impregna las paredes de un lugar, sí. Y también conforma la energía de ese lugar. A eso después hay que sumarle todas las radiaciones cósmicas, que son muchísimas. Ujú. La NASA, por ejemplo, todos los días ubica una nueva radiación cósmica, aunque de algunas no sabe de qué se trata, ¿no? ahora, padre, estaba pensando esto, con este criterio prácticamente los lugares hay que estar limpiándolos todo el tiempo, Y convendría, sobre todo convendría. esos lugares donde hay mucha frecuencia de gente. Claro, y también acá que hay mucho campo electromagnético que amplifica las energías esas que las personas naturalmente graban en las paredes. Claro, Ahora, ya que estamos, a una ver, forma simple, sí, es poner, por ejemplo, en los ángulos de la habitación unos potes con sal gruesa. Ajá. ajá, Y hay que ponerlo en los ángulos, en los rincones, porque los ángulos irradian hacia el centro ese mismo ángulo que forman. Entonces la sal es uno de los elementos, igual que el agua, muy sensible a la energía humana. Y bueno, si hay mucha energía desfavorable, la sal se apelotona, se hace enseguida como dura. una dura. Entonces se tira en el inodoro y se pone nueva, hasta que deje de hacerse piedra. Ujú. Ajá. Entonces eso sería la señal de que ya se limpió un poco el lugar, ¿no? Eso es nada más un poco, ¿no? Es una parte, en Sí, es una realidad. parte, sí, ¿no? Después se puede hacer domoterapia, que yo lo hago dispersando el campo electromagnético del lugar, de la casa, Bien. ¿no? Y padre, ¿cómo sabemos si un lugar nos hace bien o nos favorece y todo lo contrario? Mire, O sea, ¿qué cosas tenemos que chequearnos? claro, sabe que la energía gusta mucho de lo armónico, mucho, ¿no? De los edificios armónicos, de la vestimenta armónica, ¿no? De los seres armónicos. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver cuando entramos a una habitación, a ver qué sensación nos causa. Si nos causa una sensación de gusto o de disgustos, Ujú. de bienestar o malestar. Entonces, cuando uno llega a una habitación y siente cierto rechazo, hay que abrir los ojos, porque es señal de que las energías ahí están un poco caóticas, ¿no? Claro. Y, Cuando, por ejemplo, pensaba, cuando la energía de un lugar, por ejemplo, produce que uno no se sienta tan confortable o se quiera recostar en ese lugar, como sentirse acogido, eso también es Eso es una buena señal, o sea, para rajar, no, pero para, él dice ah, que si se siente relajado. claro. yo pensé que era lo Claro, si yo contrario. me siento bien, me siento relajado, es indicación de que es un buen lugar. Si me siento energetizado también, porque Claro. justamente los lugares desfavorables lo que tienen, que son por ejemplo muy pobres en nutrientes, Ujú. y después son pobres en iones negativos. Los iones negativos son los que producen serotonina, que nos sedan a nosotros. Y hay muchos iones negativos, por ejemplo, al lado del agua. Si ustedes se fijan los inundados que perdieron todo, ellos están felices. Fíjense cómo que no muestran mucha preocupación, porque los iones del agua
los tienen sedados. Mira. Y al revés, por ejemplo, los iones positivos enervan, ¿no? Y entonces producen adrenalina. Y cuando hay viento norte, por ejemplo, tenemos muchos iones positivos. Claro. Por eso, por ejemplo, en Israel no se opera una persona si hay iones positivos en el aire. También es llamativo que los israelitas, bueno, tuvieron que desarrollar un aire acondicionado para los tanques del desierto, ¿no? Se llama Tandirán. Y ese inyecta iones negativos en el aire para compensarlo. Pero, por ejemplo, un día de viento norte, si se opera, no se operan tumores, por ejemplo, porque está el sistema muy alterado y sangran mucho. O sea que habría que, perdón, prestar atención y averiguar. Hay que prestar atención. Ahora, el viento puede cambiar, o sea, esas son cosas más complejas para cambiar, digamos, de fechas. ¿Cómo puedo saber yo que el día que me opero va a haber viento norte? Es muy complejo, es difícil. ¿Y hay cosas que lo contrarresten? O sea, sabiendo que hay viento norte, ¿hay algo que yo pueda hacer para facilitarme la cosa o no? Bueno, y yo podría hacer alguna cosa. Por ejemplo, si yo respiro con la narina izquierda, entonces el aire que ingresa se ioniza negativamente. Si lo hago por la derecha, entonces se ioniza positivamente. Y eso lo tiene prevista la naturaleza, que vieron que a veces respiramos con las dos narinas, a veces respiramos con una, a veces con otra, porque eso es un recurso natural que tiene el organismo para regular la ionización del aire. Acá están preguntando a la gente que nos está viendo, ¿qué pasa con los lugares en donde hay muchas personas juntas, en distintos cubículos trabajando, en un lugar en donde comparten un espacio? Y bueno, resulta que, ¿sabe qué? Hay el aura que yo le mencioné antes, que tiene como la forma de un huevo que nos rodea, ¿no? El aura esa contiene información, y más o menos va a 8 metros de distancia. Entonces, si las personas están más o menos cerca, las auras se entrelazan e intercambian información, se copia toda la información. Se copia como si fuera un disquete, ¿no? Y entonces depende de qué información intercambian, ahí está el estado de ánimo, ¿no? ¿Y qué prevalece más? Si usted tiene un grupo más o menos tranquilo, hay una persona que vibra muy alto y hay otro que está súper negativo. En realidad lo que predomina siempre es lo positivo. El mal, por ejemplo, no tiene buena frecuencia, porque el mal es una radiación sumamente desordenada. En cambio, el bien es muy coherente, es muy ordenado. Ahora, ¿por qué pareciera que en la realidad el mal es más importante? Y porque nosotros le damos poder. ¿Nosotros qué hacemos con el mal? Cuando nosotros creemos en el mal, entonces le damos poder. Entonces el mal tiene su poder más el poder del bien dado vuelta. Ok, ¿y qué quiere decir creer en el mal? Y una creencia es un cúmulo de pensamientos que se han vuelto un dogma para uno. Qué sé yo, uno repite tanto un pensamiento que al final se lo cree. Entonces tiene una creencia. Cuando uno cree en el mal, sucede. Porque la energía sigue el pensamiento.